Impacto Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo en este cara a cara, hoy con una invitada muy especial para hablar pues de temas que ocupan la agenda informativa. Venezuela pareciera estar rezagada en el tema de la vacunación, vemos como una especie de vitrina de otros países, como ya llevan un gran porcentaje, mientras nosotros seguimos viendo morir a personal de salud, viendo morir a familias enteras por la COVID-19. María Gabriela Hernández está con nosotros, diputada de la Asamblea Nacional electa en el periodo 2015, dirigente política y bueno, mujer también, diputada, y quería empezar por allí, y esta primera pregunta no se la quiero hacer como representante política en el país, sino como ciudadana. ¿Cómo se siente María Gabriela Hernández viendo todo este panorama tan triste? Vemos estados de WhatsApp, tweets de personas pidiendo ayuda porque no tienen cómo costear en un tratamiento de una pandemia que nos está golpeando, sobre todo en este periodo mucho más. Bienvenida. Gracias, mi amor, gracias por esta invitación. ¿Cómo me siento como ciudadana y como madre? Bueno, un poco entre tristeza, digamos, angustia, pero también esperanzada. Yo pienso que mientras más duro nos puede tocar una situación, más fuerte creo en Dios y más fuerte tengo que actuar con mi entorno, con la gente para hacer bien. Y para eso hay que entender por qué estamos acá y por qué a los venezolanos nos ha tocado tan duro una situación de pandemia que está viviendo la humanidad. Pero ¿por qué en Venezuela se resiente mucho más una pandemia? ¿Por qué en Venezuela se resiente mucho más lo que el mundo está viviendo hoy, ciertamente? Bueno, porque nos tocó dentro de una crisis política y humanitaria compleja. Una crisis política porque los ciudadanos en Venezuela hemos estado perdiendo nuestras libertades durante estos últimos 22 años. Y cuando no hay libertades, pues el ciudadano tiene menos campo de maniobra para protegerse a sí mismo, para proteger a su entorno y para defender al país. Entonces, dentro de esa pérdida de libertades y de institucionalidad, en estos 22 años, se nos viene una crisis humanitaria compleja que venimos denunciando en la Asamblea Nacional desde el año 2016 y que eso abrió las compuertas para que el mundo se enterara de que en Venezuela no solo se había socavado las bases democráticas de la institucionalidad democrática, sino que también se estaban socavando las oportunidades de vida de los venezolanos. Es así como se empieza a entender por qué se resta la ayuda humanitaria en el país, por qué se impide que entre a los venezolanos ayuda, por qué se impide que los venezolanos nos ayudemos unos entre otros, porque hasta eso pretende romper la dictadura. Nuestro afán solidario, nuestro afán de servir a otros a través de organizaciones, a través de forma directa, eso también pretende restar la dictadura cuando te coarta las libertades, cuando te penaliza por ello, cuando te dice que estás cometiendo delito por ello. Entonces, llegamos al momento de la pandemia, sí. Entonces, desde el año 2020, que inició en el mundo el proceso de, digamos, construir las medidas no solamente preventivas, sino paliativas de la pandemia, como lo son los subsidios a las familias, también los modos preventivos, que en eso los venezolanos hemos sido más precavidos, los modos preventivos para no contagiarnos, pero lo más importante, el prepararnos para un proceso de vacunación inédito en el mundo, pues los venezolanos, el Estado venezolano, lógicamente no lo hizo. ¿Y por qué digo lógicamente? Porque al Estado venezolano no le importa la vida del venezolano. Con tal de mantenerse en el poder, no importa cuánto se lleve por delante. Y justamente ahí me quería detener. ¿Cómo se explica que un Estado no cancele un fondo como el COVAX y el fondo rotatorio, además de la Organización Mundial de la Salud, que eso lo han denunciado desde Julio Castro hasta otros especialistas, de algo común como la vacunación? Porque no estamos hablando solamente que estamos fallando en el tema de la vacunación por la pandemia, es que enfermedades históricas como el sarampión, como la malaria, como otro tipo de males, tampoco se están vacunando. Entonces, ¿cómo se le explica a un país que esto pasa en Venezuela? Bueno, eso es importante recordarlo, eso es muy importante recordarlo. Y desde la Asamblea Nacional, desde el año 2016 estábamos diciéndolo, que en Venezuela no estaban ingresando las vacunas para la cantidad de enfermedades que se estaban reproduciendo en el país y no estaban ingresando sencillamente porque el Estado venezolano no cancelaba lo necesario para que nosotros continuar dentro de esos mecanismos de vacunación. Por eso nos llega la pandemia con una deuda gigantesca
esta que el Estado venezolano anuncia apenas este fin de semana que pagó, cuando la Asamblea Nacional ya desde enero estaba diciendo que estaba dispuesta a liberar fondos que se están recuperando en el exterior producto de la corrupción del Estado venezolano. Se congelaron unos fondos y se pretendía entonces liberar parte de esos fondos para poder pagar la deuda ante el COVAX y acceder los venezolanos a la vacuna. Eso se hizo, se liberaron 30 millones de dólares para ello. Sin embargo, inmediatamente que eso sucede, el Estado venezolano dice: no vamos a dejar entrar vacunas COVAX, y se paraliza el proceso por parte del Estado venezolano. Y ahora, este fin de semana, anuncian el pago del COVAX. No tenemos idea, no tenemos información de cómo se hizo, pero conociendo cómo se mueven las estructuras del poder en Venezuela a través del crimen, pues no me extrañaría nada que los venezolanos vayamos a ser entonces vacunados, Dios mediante, que estemos vacunados, pero el pago de esa vacuna puede provenir entonces de un dinero sucio, de un dinero proveniente del terrorismo, del narcotráfico o de la corrupción. Sin embargo, en este momento, lo que los venezolanos rogamos es que pueda entrar la vacuna y que la vacunación se haga con los criterios humanitarios, sin discriminación, atendiendo primero a los de mayor riesgo, es decir, a las personas más de mayor edad y con casos complicados de salud. Y en este sentido, quiero llamar la atención sobre lo que está sucediendo hoy en el país. En algunos estados, no en todos, porque siempre se privilegia, la capital, y se olvidan de lo que es el venezolano en nuestros estados. Pero hoy están repartiendo en los bancos el nuevo billete. Y las colas que hay de personas mayores es gigantesca. ¿Por qué los ancianos, aún con el riesgo de contaminarse, van a esas colas? Para buscar un poco de efectivo, porque con el efectivo se le hace más económico comprar el poco alimento o la poca medicina que puedan comprar con lo que tienen. Se les hace más económico, y entonces se someten a esos riesgos inmensos. Yo quisiera saber en qué mente y corazón cruel puede caber esto para una población que está altamente vulnerable hoy a una enfermedad mortal. Y además, diputada, pudimos observar a lo largo de la semana que pasó que se estaban manejando mecanismos como, por ejemplo, y rodó en redes sociales un audio de un concejal de Baruta donde se decía que las personas podían acudir a los módulos de vacunación si salían sorteadas por el carnet de la patria. ¿Bajo qué criterio en un país serio se puede vacunar a unas personas por un sorteo? O sea, tú estás rifando la vida o la muerte de alguna persona. ¿Cómo garantizar entonces que esas vacunas que van a llegar, y ojalá sea así, de verdad se pongan con un criterio humanitario y prioritario? La forma de garantizarlo es como lo habíamos pactado, incluso con el Ministerio Popular de la Salud y los organismos internacionales, con la vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS también, y de las academias y de los grupos médicos en Venezuela. Esa era la forma de garantizarlo. Sin embargo, hoy nosotros, después de haberse iniciado un proceso perverso de vacunación a través de una vacuna que además ni siquiera dicen cuál es, para por lo menos saber con qué le están metiendo el cuerpo, a través de la tarjeta de la patria, y sin ningún tipo de criterios en cuanto a la necesidad, inmediata de la persona, pues eso te dice cómo puede ser después si no tenemos la suficiente distribución, la suficiente, supervisión del mecanismo de vacunación. Pero lo que tú hablabas de sortear la vacuna como una lotería, eso es denigrar, eso es colocar la vida en una ruleta rusa. Y eso el Estado no puede ser, que un Estado que está al servicio de un ciudadano, que está al servicio, su principal función es la protección del ser humano, esté dando un ejemplo
de esta categoría. No puede ser. Pero si algo nos tiene que llamar a la reflexión de lo que está sucediendo hoy con el tema de la vacuna, es que deja aún más expuesta la naturaleza criminal de un régimen en el que estamos comprometidos, decididos y obligados moralmente, no solo a repudiarlo, sino a sacarlos de nuestro territorio, a sacarlos de las estructuras del Estado venezolano que debe existir solo para servir al ciudadano, no para someterlo, no para restarle sus libertades, no para matarlo, no para colocarlo en una ruleta rusa como están haciendo hoy a través de la vacunación por la tarjeta de la patria. ¿Cuál es la visión de los organismos internacionales con los que ustedes tienen contacto con respecto a este tema? Porque una de las informaciones que también generó muchísimo rechazo fue para el momento el rechazo también justamente de Delcy Rodríguez de la vacuna, por ejemplo, AstraZeneca. Hay planes también y se planteó por parte de Fede Cámaras un plan de vacunación para la empresa privada que lograría inmunizar a una parte de la población y obviamente aliviaría el tema de la vacuna por parte del Estado, pero ya vimos que Nicolás Maduro también el fin de semana lo fustigó duramente diciendo que eran conspiradores, esto todo en el marco del 11 de abril. Pero, ¿qué dicen los organismos internacionales? ¿Cómo nos ven en este punto? Porque pareciera también además, y quizás no es bueno para el país, que la crisis se está normalizando. Ya no es noticia quizás que mueran gente en los hospitales, ya no es noticia que los hospitales estén colapsados. Tú has dicho algo muy importante y que los venezolanos como ciudadanos tenemos que cuidar. Nosotros no podemos permitirnos ver esto que está sucediendo en Venezuela como normal. No podemos permitirnos observar como que si fuera un Kino Táchira se salva la vida o no de una persona, porque se trata de tu familiar. No podemos permitirnos normalizar la situación. Evidentemente que todo esto que está sucediendo en el país está documentado por los organismos internacionales y este año les toca una actualización del informe de la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas, y los que están sirviendo en Venezuela tienen muy bien documentado lo que está pasando, y esto no escapa a la vista de cualquier persona sensata, de cualquier persona digamos que tenga criterios morales. Esto no escapa a la razón de cualquier ciudadano, así sea el más humilde de nuestros venezolanos en la montaña, sabe y reconoce que lo que está sucediendo no es normal y no es admisible. Entonces lo que falta es que nosotros terminemos de hacer alguna concertación de presión para que las cosas se sucedan como deben sucederse, conforme a la Constitución, conforme a criterios técnicos, conforme a criterios científicos, y que definitivamente podamos ayudar realmente al venezolano. Diputada, yo le agradezco mucho su presencia acá en Cara a Cara. Este es un espacio donde tratamos en lo posible de que especialistas, la vocería importante de nuestro país, pues dé luces también al ciudadano que tantas preguntas hace a través de redes sociales, tanta desesperanza también, por qué no decirlo, pero creo que tenemos que seguir recordándole a la gente que seguimos aquí en Venezuela, que estamos juntos en esto, que no están solos las personas que a veces se sienten desmoralizadas, y que bueno, que esta tribuna está justamente para que usted se informe, para que usted también nos critique, ¿por qué no? Porque justamente el pensamiento diverso es lo que nos han querido quitar, y aquí seguimos. Diputada, sus redes sociales para que la gente la siga, por favor. María G. Monagas en Twitter y en Instagram, y María Gabriela Hernández del Castillo en Facebook. Muy agradecida. Y a los venezolanos, por favor, tenemos que mantener en alza nuestra esperanza. No por eso tenemos que dejar de informarnos, tenemos que buscar las mejores fuentes de información. La información puede salvarnos vida también. Entonces tenemos que estar muy bien informados, tenemos que mantener nuestra esperanza muy en alto, nuestra fe en Dios por encima de todo, y buscar las concertaciones con nuestros vecinos, con nuestra gente, con nuestras autoridades en la Asamblea Nacional, para que los objetivos de protección a la vida del venezolano y de volver a la democracia se concreten en Venezuela. Que así sea. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por su compañía. @ImpactoBE, las cuentas de la casa, @Stenin en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos.